algo que he podido percibir por el Espíritu es, y bueno, eso está escrito, ¿no? Pero es la carencia de fe. La fe ha menguado, porque la fe se ha contaminado, porque la fe está puesta en lo que tú ves, en lo que tú tocas, en lo que tú puedes sentir. Pero la verdadera fe, que es por la palabra, ha menguado, y ha menguado bastante a nivel del creyente. Ha disminuido la fe. Porque la crisis, porque las situaciones que se presentan a diario puede menguar tu vida. Yo voy a hablar desde el ámbito personal. Situaciones que son cargas en tu vida, que aunque tú espiritualmente quieres mantenerte, llega un momento en que tú dices: Señor, lo estoy haciendo en mis fuerzas y no en el Señor. Y empieza a contaminarse la fe. Empieza a menguar y a enfermarse la fe. Entonces, la palabra de hoy la hemos titulado Restauración en un acto de fe. La restauración en un acto de fe. Es necesario, es importante que la fe sea restaurada en el creyente, en tu vida, en mi vida. El Salmo 32 dice en el verso 8, el Salmo 32 en el verso 8 dice: te instruiré, te enseñaré el camino que debes andar. Te daré consejo y te estaré observando. Te instruiré, te enseñaré, te mostraré el camino que debes andar, te daré consejo y te estaré observando. En otras versiones dice te enseñaré o pondré en ti temor, te enseñaré, te instruiré y mis ojos estarán sobre ti. Pero la otra versión dice: te daré consejo. Amén. Para ello, por la dirección del Espíritu Santo, he tomado la cita bíblica del segundo libro de Reyes, capítulo 5. Esta historia de hoy va a cumplir esa función de la palabra del verso 8 del Salmo 32. Vas a ser instruido, enseñado, vas a recibir consejo, no de hombre, sino de parte de Dios. Y Él te estará observando, porque Él conoce tu corazón. Bien, la cita bíblica, entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 5, es la historia de Eliseo y de Naamán. Una historia preciosa, una historia hermosa y de un vivir poderoso. Bien, dice el verso 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo? Quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán tiene una alta posición dentro del gobierno y de la jerarquía militar de Siria. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué era Siria? Era en su mayoría un pueblo semítico, grupo al que asimismo pertenecían los israelitas.
Su idioma muy similar al de los babilónicos. Las listas reales muestran que los asirios ya estaban en su tierra por el año 2300 a.C. y Nínive fue fundada cerca del año 4000. ¿Te acuerdas de Nínive? ¿Recuerda la historia de Jonás? Como él llevó palabra a Nínive y el pueblo se volvió al Señor, y por esa misericordia de Dios de ver que el pueblo se volvió, no fue destruido. Pero ¿recuerdas que los de Nínive nadie se acercaba por lo crueles que eran ellos? Bueno, ellos eran de los sirios y eran hombres guerreros, crueles, atroces en sus batallas. Entonces dice aquí que Asiria se había convertido en una potencia del cercano oriente hacia el año 1100 y era un pueblo cruel y guerrero. Reyes construyeron grandes palacios y templos. Entonces mira de dónde venía Naamán. De un lugar que era politeísta. ¿Qué es politeísta? Que tiene muchos dioses, ¿verdad? Esos eran los asirios. Un pueblo politeísta, guerrero, cruel, sanguinario, ¿verdad? Y era un pueblo potencialmente poderoso en armamento, vamos a decirlo así. De ahí venía Naamán, un hombre valeroso, un hombre que tenía un alto cargo ante los hombres. Era admirado por el rey asirio, pero tenía lepra, tenía una enfermedad en su cuerpo. La piel se va pudriendo, la piel se va cayendo. Indago por la meditación de la palabra que en ese punto estaba Naamán. Aunque era un hombre valeroso, un hombre fuerte, un hombre aguerrido, esta enfermedad le opacaba a él. Bien, dice el verso 2, de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara a mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue y se lo relató a su señor, o sea, se acerca a su rey y le dice: mira, yo estoy bajo esta condición física, pero me dicen una joven que es esclava y que sirve a mi esposa, que hay un naví, en hebreo, naví es profeta, hay un profeta en Samaria que me puede quitar esta enfermedad. Él está mirando a un hombre. Recuerde que tienen muchos dioses. Miro yo la palabra y digo, Naamán nunca pidió de pronto a esos dioses que lo curaran. Quizás tenían el dios de la fertilidad, tenían el dios de la bendición, tenían el dios de abundancia, tenían el dios de la guerra, etc. Pero no tenían un dios ¿qué? Sanador. No tenían el Dios sanador. Ahora, oye del profeta y va a su rey y le dice: dame el permiso para ir al profeta, para ir a ese lugar. El rey accede y lo envía a él, dice allí el verso 4. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán.
para que los sanes de su lepra. El rey tenía la idea de que el rey de allí, de Israel, podía sanarlo. Él tenía esa idea, el rey de Siria. Ahora, imagínate que sale Naamán, un hombre poderoso, guerrero. Él no se fue solo. Imagínate la travesía. ¿Por qué llamé esta palabra? ¿Por qué el Espíritu la llama restauración en un acto de fe? Imagínate que él sale con soldados, caballos, carros, para llevar toda la plata que le fue dada, para llevar las 6,000 piezas de oro, grandes, pequeñas, diminutas, de muchas formas, en oro macizo. Imagínate en esa época él con 6,000 piezas de oro, con trajes, y tiene que hacer la travesía de Siria a Samaria. Este hombre tenía que ir bien custodiado, supremamente custodiado. Ahí empieza un acto de fe. Ahí empieza un camino de restauración. Ojo, inicialmente está mal enfocada, porque él va con la mentalidad, diría yo, Naamán va con la mentalidad, voy a llegar a donde el rey y cuando le presente todo lo que traigo, cuando vea que viene un hombre importante del ejército sirio, cuando le muestre las cartas, él va a hacer algo importante y me va a sanar. Esa es la mentalidad de él. ¿Bien? Dice luego aquí, en el verso 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, o sea, él ya llega, pero la travesía tuvo su proceso. Eso no fue un viaje de un día, no fue un viaje de 2, quizá pasó 1 mes, 2 meses, quizá 3 a lo sumo. Llega donde el rey de Israel lee la carta, pero ¿qué dice aquí? Rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En otra versión dice, cómo el rey sirio está buscando una ocasión para pelear conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué pensó el rey de Israel esto? Es muy claro. Yo no soy Dios, así que si yo no le sano a su máximo guerrero, él me va a venir a formar a mi pleito. Tú no me lo sanaste, me voy contra ti a formarte guerra. Ese es el temor. Pero Dios tiene todo preparado. Dios no deja nada al azar. Entonces, y aquí viene el centro, en lo que nos vamos a demorar un poco más, en lo que vamos a empezar a detallar, en lo que el Señor nos va a empezar a instruir en esta mañana. Y es el verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Eliseo, el varón de Dios, manda a decir al rey, usted no lo puede sanar. Usted está asustado porque Siria va a venir y nos va a invadir y nos va a llevar cautivos. Tranquilo, dígale que venga al varón de Dios. El varón de Dios tiene la palabra de Dios. El varón de Dios tiene palabra de profecía de Dios, no de adivinación. No le dijo, dígale que venga a donde el brujo del lado. No le dijo, dígale que venga donde el indio amazónico. Le dijo, que venga aquí, ante el profeta, y sabrá el sirio que hay profeta en Israel, que hay un varón de Dios. ¿Qué empieza a enseñar el Espíritu?
Cuando tú estás en la palabra, cuando tú y yo permanecemos firmes en la palabra, el que no lo conoce, tú le puedes decir, ven acá, te invito a mi casa y sabrás que hay un Dios en esta casa, que hay un profeta en esta casa, que hay un siervo en esta casa, que en esta casa se invoca el nombre del Dios verdadero. Gloria a Dios. Entonces le dice, dile que venga y sabrá que hay un profeta en Israel. Verso 9, llega Naamán. Así que Naamán coge a todos sus criados, a todos sus soldados, a todo su séquito que lo acompaña, le dice, vamos a la casa de Naamán. Lo guían hasta la casa, a Naamán, y lo guían a la casa del profeta, de Eliseo. Verso 9, llega Naamán con sus caballos y su carro, más todo lo que traía, ¿verdad? Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne será restaurada y serás limpio. Hasta ahí la porción. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne será restaurada y serás limpio. Ahí, en ve y lávate, hay una palabra de profecía. Ve y lávate, hay una palabra de una orden. Ve y lávate es una imposición, es una frase de imposición. No puedes ni a izquierda ni a derecha. Ve y lávate. Es una orden que la da el profeta, pero bajo la unción, bajo la autoridad del Creador, de Elohim, del Eterno, de Jehová. Él le da la orden al profeta, dile a Naamán que vaya y se lave. Ahí hay una orden, ahí hay una profecía. ¿Por qué? Porque Naamán no cree en Dios, pero está ya en el proceso de restauración. Eliseo es el varón de Dios, tiene comunión con Dios. Por eso puede dar una palabra de autoridad. Si tú y yo, play attention, ¿cómo sabemos inglés? Si tú y yo no tenemos comunión, no tenemos palabra de autoridad. No estoy restaurado, no estoy en camino de restauración. Cuida tu comunión con el Padre. Cuida tu comunión con la palabra. Amén. Bien, hay una orden, ve y lávate, pero también hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Hasta ahí va la orden impositiva. No tiene vuelta de hoja. Obedece a Dios. Obedece lo que Dios te manda. Alíñate a la palabra. No te desvíes de ella. Permanece en la palabra. Permanece en la meditación de la palabra. Memoriza. Aprende más versículos. Aprende más capítulos. Estás obedeciendo. No hay vuelta de hoja. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser restaurado por un acto de fe? La palabra, la palabra, la palabra. Si no, no lo podrás hacer. Entonces hay esa orden ahí. Viene la promesa. ¿Cuál? Tu carne será restaurada y serás limpio. Para que la promesa de Dios venga a ti, primero hay que obedecer. Por eso muchos se desgastan en oraciones, otros se desgastan en ayunos, otros se desgastan en hacerle
promesas de nosotros a Dios y nunca vemos la respuesta, porque primeramente hay que oír y obedecer a la palabra de Dios. Solo de esa manera viene la promesa. Si Naamán, sin adelantarnos, si Naamán no obedece al ve y lávate, no va a recibir la promesa. ¿Cuántos están esperando promesa de parte del Señor? Muchas veces me preguntan y me dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi trabajo o en mi negocio? ¿Cuál será la voluntad? Y entonces yo les contesto, la voluntad de Dios es que todo lo que hagas con tus manos será de bendición. Esa es la promesa. La otra parte es, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu comunión? La fe es nutrida. La fe es fortalecida de dos maneras. La primera, con las pruebas. Si tú no pasas por pruebas, si tú y yo no pasamos por el valle de sombra y de muerte, nuestra fe no va a ser nutrida, no va a ser fortalecida, va a arranquear, va a tener que andar en muleta o con silla de ruedas, no se va a poder mover. Y entonces viene temor, viene angustia, crisis mentales, estrés, fatiga, preocupación, no duermes, te desesperas, te llenas de amargura, porque no soportamos la prueba. No la soportamos porque no tenemos base bíblica, porque no buscamos la palabra, porque no permanecemos en ella. Entonces, la fe se alimenta, se nutre de las pruebas. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto es que tú no te apartes de la palabra. Que tus ojos estén en las Escrituras siempre. Son las dos maneras que tú puedes fortalecer la fe. Es la única manera. Entonces, aquí hay una orden, hay una imposición y hay una promesa. Verso 11. Naamán se va enojado, ¿verdad? ¿Él espera la promesa? ¿Sí? Claro. ¿Cuál era el deseo de Naamán? ¿Cuál era su sueño? Verse limpio. Recuerdo el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay una versión que dice algo poderoso. Dice, límpiame de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. La otra versión que estudio dice así. No dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice límpiame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Me encanta esa versión por eso. Tiene una terminología preciosa. Entonces, cuando yo estaba mirando esta parte y veo que Naamán se enoja. Justo así, serio. Estoy bravo. Estoy enojado. Tremendo viaje. Una señorita así, bueno, no, así, no vamos tan bajita. Una señorita así, le pongo yo cuidado de lo que dice. Hablo con el rey, me da plata, me da oro, me da telas, me da el permiso, toda esta travesía, todo esto, para llegar aquí y que el varón de Dios no me atienda. Toda esa travesía, todo eso para llegar aquí y ni siquiera el profeta de Dios me atiende. Mira bien. Coloca tus ojitos sobre la lectura, ahí en el verso 11.
Y medita un momento. Naamán se fue enojado diciendo, yo que pensaba. Él está esperando una promesa. La promesa, dice el doctor Charles Stanley, es un pastor evangélico, dice el doctor Charles Stanley, dice, lo importante de la promesa es de parte de quién viene la promesa. Repito, lo importante de la promesa es de parte de quién viene la promesa. Lo importante de la promesa es que si viene de parte de Dios y te dice, te doy la salvación, te limpio de todo pecado, tú dices, qué distinto, ¿verdad? ¿De parte de quién venía la promesa? ¿De parte de Eliseo o de parte de Dios? De parte de Dios. Y Eliseo es solamente un instrumento. Es el hombre restaurado, es el hombre que está afirmado, es el hombre que está establecido, es el hombre que tiene comunión con el Padre. Ahora bien, la promesa era que iba a ser limpiado. Entonces, Naamán dice, yo que pensaba, el pensamiento del hombre. ¿Qué piensa el hombre? ¿Cuál fue el pensamiento de Naamán? Yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida. Claro, él dijo, mi rango, mi posición. Yo imagino que cuando llegue el profeta va a salir con todos los demás sacerdotes y profetas que estén con él. Me van a hacer bajar del caballo, me van a atender con trompetas, tendrá una cena, algo pomposo, tapete rojo, alfombra roja, voy a caminar hasta llegar. Él va a sacar, va a preparar aceite, lo va a mezclar, luego me va a ungir, lo va a llenar en el cuerno, me va a bañar con ese aceite, me va a ungir, van a hacer una oración, un rezo, un rito, qué sé yo. Oh, tremendo. Pero ni siquiera salió el profeta. Mandó un mensajero. Me detuve allí y le dije, Señor, ¿por qué no salió el profeta Eliseo si él mismo dio la orden? Díganle que venga a mí. ¿Por qué no salió? Si Eliseo hubiese salido a atender personalmente a Naamán, el propósito de Dios en la vida de Naamán y de los que venían con él no se hubiera cumplido. Porque Naamán hubiera dicho, he aquí, se imaginaba él, he aquí salieron. Y ese señor ahorita me dirá, no, Señor, que vienes de Siria, aquí viene el todopoderoso del ejército sirio, aquí a mi casa humildemente, ¿qué puedo hacer por ti? Eso era lo que él esperaba, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida no nos es concedido de parte de Dios lo que queremos, de la manera que queremos. ¿Por qué mi negocio se decae? ¿Por qué no me llegan clientes? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no puedo comprar este carro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí allá? Porque Dios, como decía el Salmo 32, te instruiré y te enseñaré y te estaré observando. Te daré consejo y te estaré observando. No olvides ese versículo. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas a tu manera, a mi manera. Él tiene un propósito divino. Él tiene un propósito especial. Si Eliseo hubiese salido, nunca hubiera decaído la arrogancia de Naamán. Nunca hubiera decaído el orgullo de Naamán. Él venía con toda su pompa. Esperaba ser bajado del caballo en brazos y llevado en hombros. Ahora bien, ¿qué le enojó a él? Quizá no tanto que lo hubieran mandado bañar a un río, sino que no lo hubieran tenido
en el pedestal que él estaba. Quizá eso fue lo que más le dolió. ¿Por qué? Porque es un hombre lleno de orgullo. El normal de muchos que visitan muchas comunidades donde espero que el pastor esté ungido con aceite traído desde allá mismo de Israel y me unja. ¿Qué engaño tan grande? Ahora, ¿qué dice entonces Naamán? Dice, yo soy inteligente, es el pensamiento del hombre. Yo pensaba que el profeta iba a salir, yo pensaba que el profeta iba a hacer algo por mí. Es el pensamiento del hombre que no está restaurado, del hombre que no tiene fe, que ha perdido la fe. Dice, yo soy inteligente y yo de esta salgo. Yo puedo solo, yo no necesito de nadie, hermano. Yo solo monté este imperio, esta empresa. Si se acaba, vuelvo y hago otra. Si me caigo, me levanto solo, porque solo me hice desde pequeño. ¿Qué más piensa el hombre? No necesito de nadie, yo lo lograré, yo lo lograré. Ese es el pensamiento del hombre. Ese es el pensamiento de Naamán en este momento. Eso es lo que él piensa. Uy, yo creí que él iba a salir, yo pensé que iba a tocar la trompeta. Llegó. Uy, todos a atender rápido a Naamán. No. Ese era el pensamiento de él. El pensamiento de Dios era otro. Te voy a restaurar. Pero para restaurarte necesito un acto de fe. Para que tú seas restaurado necesitas un acto de fe. Para que el hogar sea restaurado hay que tener un acto de fe. Para que tu economía sea restaurada, un acto de fe. Para que tu esposo o tu esposa cambien, un acto de fe. Para que tu hijo sea restaurado, un acto de fe. Pero recuerda que para ese acto de fe tienes que pasar por prueba. Tienes que permanecer en la palabra, nutrir la fe. Ahora bien, Naamán en el verso 12 dice, a Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no serán mejor que todas las aguas de Israel? Hay una orden de parte de Dios para ti, para mí y para todo el que nos ve. Sumérgete en las aguas de la palabra. Esa es la orden. Porque hay muchas aguas. Hay aguas que te hablan de emoción, de motivación. Hay otras aguas que te dicen el horóscopo, y el horóscopo y te dicen el color de la suerte. Esas son aguas turbias. Entonces, él dice, no hay otras aguas. El río Abana y el río Farfar no son otras aguas. No son otros ríos en Damasco. Hay gente que busca de esas otras aguas, busca el brujo, el yerbatero, el riego de la buena suerte, los de negocios de establecimientos, venta rápida. Otros compran el gatico. Aguas, cuídate de las aguas mansas. Cuídate de esas aguas que parecen tranquilas, pero son turbias y traen perdición. Entonces, esta es la verdadera agua. Y Dios te da una promesa de restauración, te da una promesa de vida, de edificación. Pero si te sumerges en esta agua. Por eso Naamán dice, no, yo me devuelvo y allá me meto en la que yo quiera. ¿Por qué tiene que ser en esa? Porque esa era la orden. Tú y yo no podemos discutir la orden de Dios. No argumentes las órdenes de Dios. No argumentes los mandatos de Dios. No argumentes los preceptos divinos. No los argumentemos. Al pan, pan y al vino, vino. Suena duro. A veces no nos gusta personalmente. A veces no me gusta que me digan cosas. Como que no las acepto. De hecho, hay alguien que me dice, usted nunca acepta sus errores. Yo sí los acepto.
Pareciera que no, pero sí los acepto. Y cuando no los acepto, me va duro. Aprendamos a aceptar. Parte de la restauración, usted lo sabe. Y si Dios en momentos difíciles sumérgete más, Señor, pues me le sumerjo más. Entonces, Naamán dice en el verso 12, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? No, el brujo no te va a limpiar. El brujo no te va a purificar. El acto de fe en la restauración tiene que ver que no solo te restaura, sino que te trae santidad. La restauración te trae santidad, te trae pureza, te establece. Entonces, dice allí, y muy enojado se fue de allí. Ya no se fue contento, se fue enojado. Vio todos los pros y todos los contras humanos, pero no miró desde el Espíritu. Y tú y yo tomamos decisiones humanas, nunca desde el Espíritu. Somos impacientes. Naamán era un hombre impaciente. Y entonces por eso él se desespera y dice, no, ¿cómo así? Todo este correrío y todo para esto, para nada. Se enoja. Pero el verso 13 me impacta porque toca a los que están con él. Mira que la restauración no fue solamente para Naamán. Yo pensaba que era para Naamán, pero ellos también están siendo alcanzados por la restauración que Dios está haciendo en Naamán. Incluso ellos tienen un acto de fe en su restauración primero que Naamán. Porque ¿qué le dicen ellos? Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, mira el respeto. Padre mío, le dicen a él. ¿Por qué fueron tocados ellos? ¿Cómo pude percibir por la palabra? Porque siendo militares, con el respeto de todos los militares, policías, ejército, marina, que la misma fuerza naval, la fuerza aérea, incluso recordando 2 discípulos del Señor Jesús, cuando no pudieron recibirlos en algún lugar, no los aceptaron, dijeron, Señor, oramos y que caiga fuego del cielo y destruya a toda esta gente. ¿Recuerdan? Que eran Juan y que destruya, que caiga fuego del cielo y destruya a todos estos personajes. Pues estos militares podrían haber dicho, Señor, ¿nos llevamos prisionero al profeta? ¿Quieres que traigamos ejércitos y los rodeamos a todo este pueblo y nos los llevamos preso y como esclavo para que nos sirvan? Ellos podían haber tenido militarmente esa actitud, pero por el contrario, la actitud de los militares que acompañaron a Naamán fue distinta. Y lo puede usted observar si colocas tus ojitos sobre las Escrituras, cuando ellos dicen, Padre mío, hay humildad en ellos, hay una mansedumbre en ellos. Han dejado su orgullo. Ellos han entendido, han comprendido que hay algo grande para su Señor. Cuando tú buscas el camino de la restauración mediante un acto de fe, los que estén a tu lado van a ser abrazados por esa misma restauración. Repito. Cuando tú tomas el camino de restauración por un acto de fe, los que estén a tu lado van a ser, digámoslo así, contagiados. Tu hogar, tu familia, tus parientes, tus amigos. ¿Por qué? Porque la restauración en ti hace demostrar un acto de fe que contagia a los demás. El solo hecho de acompañar a Naamán
a la casa del profeta y las solas palabras del profeta, sin que él hubiese salido, sino que solamente su emisario, su criado, hubiera salido a dar la razón, fue suficiente para tocar la conciencia, que es la parte más profunda del espíritu, que eres tú, que está dentro de ti, en los criados de Naamán. Ahora bien, le dicen a él: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Verso 14. ¿Descendió entonces Naamán? Descendió. ¿Qué hizo Naamán cuando descendió? One moment, please. ¿Qué hizo Naamán cuando descendió? Baja de su caballo. Forme la película. Baja de su caballo. ¿Se baja de qué? Se baja de su orgullo. Se baja de su arrogancia. Se baja de su idolatría. Se baja y se despoja de su crueldad, para que sea restaurado mediante un acto de fe. ¡Wow! Necesitas humillación, rendición, despojarte de todo, vaciarte totalmente de todo delante de tu Señor. Si no nos bajamos del caballo, no podremos ser restaurados. Y si no somos restaurados, no habrá una promesa que se cumpla en tu vida. Por eso los que desprecian la palabra de Dios, Dios tenga misericordia. Porque quieren la promesa sin la restauración. Quiero la promesa de la salvación, pero sigo haciendo lo que quiera. Quiero la promesa del perdón de pecados, pero yo no voy a perdonar. Quiero la promesa del amor divino, pero yo sigo odiando a mi prójimo. Quiero que no hablen de mí, pero yo sí murmuro de los demás. Amén. Descendió Naamán. Se bajó de todo su vanidad, se quitó, se despojó sus títulos, ¿verdad? Su soberbia. Amén. Aquí están compartiendo mis hermanos, están hablando, porque el Espíritu está en ustedes. Amén, gloria a Dios. Entonces se despojó de todo eso. Se bajó del caballo. Es un hombre mortal como cualquiera. Ahora sin sus trajes y sin sus galas, porque los sirios tenían trajes lujosos, bastante coloridos, usaban bastante adorno. Si tú lees la historia de los sirios, verás que eso era así. Ellos eran muy en sus modas, en su forma de vestir, linos muy finos, telas muy finas. De hecho, recuerda que el rey lo envió con telas. Entonces, se despoja de todo eso. Y, ahí sí, Naamán y se zambulle 7 veces en el río Jordán. Se sumergió la primera vez, bajó. Tomó respiración, bajó. Quizá el agua le llegó hasta acá. Vamos a decir que la primera vez el agua le llegó hasta acá. Nadó un poco, se devolvió, miró sus manos. ¿Qué opinan? Sus criados, nada. Vuélvete a sumergir, Señor mío. Va la segunda vez, dice, voy más profundo. Y al agua le llegaba por acá. Vuelve y sale nuevamente.
Nada. ¿Cuánto tiempo llevas meditando la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas con ese versículo que te ha quedado difícil de aprender? Uy, es que siempre voy en el Salmo 91 y cuando llego a la parte tal, lo confundo con el Salmo 23. ¿Te ha pasado? Uy, hermano, me estoy aprendiendo el Salmo 18, pero no paso del verso 3. Es duro, es difícil, es complicado, me da duro. ¿Qué va? Sumérgete. Y vuelve a hacerle. Naamán está haciendo eso, se está sumergiendo. ¿Está haciendo qué? Un acto de fe. Recuerde que es un hombre con muchos dioses. Y ahora tuvo que decirle a todos sus dioses, quítese, porque creo que puede haber uno que es verdadero y me dice que me sumerja. Necesito hacerlo. Cállense, no me estorben. Quiero oír la voz de él. Y se sumerge. Tercera vez. Sale. Nada. No. Agarremos los caballos, agarremos todo, nos vamos, esto aquí. Nos voy para Damasco, que allá debe haber mejores ríos entonces. Me voy para otro río. ¿Será que este es más impuro? No me voy. ¿Será que el profeta? Vaya y pregúntele al profeta si fue que se equivocó de río o yo me equivoqué porque no vi un letrero que dijera río Jordán. Sumérjase aquí. No había. ¿Será que nos confundimos? ¿Será que sacamos el celular y entonces el que nos muestra la ruta se dañó y nos mostró el río que no era? Dudas corrieron por la mente de Naamán. Una de ellas, qué ridículo, yo sumergiéndome en un río. Algo que ningún médico en Siria pudo quitarme, ningún ungüento, ninguna medicina, solo sumergiéndome en unas aguas. Allá afuera hay muchos que me han dicho, ¿y para qué tanta palabra? ¿Usted sí cree que eso algún día va a redundar en algo bueno? Ya lo creo, aunque no lo estoy viendo, ya lo creo. Ya lo creo. Sigo sumergido en las aguas. Quiero invitar a otros a que vengan a las aguas. Nadie te está diciendo que en estas aguas vas a poder abrir la boquita y hablar debajo del agua, como normalmente hacen en las piscinas y de pronto se te entra el agua y toses y de todo. No, al comienzo solamente te vas a sumergir en las aguas, en estas verdaderas aguas, y tú no vas a hablar, pero vas a escuchar y vas a beber, porque un día sí las vas a pronunciar y van a salir y van a saltar ríos de agua viva de tu interior para que otros se sumerjan y vengan a restauración, pero no vengan como una imposición, sino como un acto de fe. Amén. ¿Cuántas veces iba Naamán? ¿Cuántas vamos? 3. Cuarta vez se sumerge Naamán. Quinta vez se sumerge Naamán. Se mira. Creo que tendría lágrimas en sus ojos. No puedo más. No aguanto más. No veo cambio. Él esperaba el cambio afuera. Muchos esperan el cambio afuera. Es que no veo, la lucha es incesante, cada día es estresante, cada día es difícil. ¿Cuánto nos sentimos agobiados por el mismo peso de la situación que vive cada uno de nosotros? A nivel laboral, familiar, económico, de salud, etc. Nos cansamos humanamente, hermano, nos cansamos. Y Naamán está cansado, no puedo más, ya no doy más, van 5, van 6 veces, ya no puedo. Llega la última y quizás los criados desde afuera, Naamán, tú puedes, Naamán, tú puedes, es la última, Señor, es la última. El Señor Jesús fue muy claro cuando enseñó, si alguien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La segunda milla es la de la bendición. Muchos se quedan en la primera. Naamán podía haber dicho, si no fueron en 6, mucho menos en la última vez. Cierre y vámonos. Pero algo
que ya estaba haciendo Dios en el corazón de Naamán, no solo externamente, sino también internamente, que es donde inicia el proceso de restauración, lo motivó. Yo imaginaba a Naamán caminando despacio, quizá levantando sus ojos al cielo y diciendo: si tú eres el único Dios verdadero y hay una promesa, hasta aquí obedecí a lo que tú mandaste, que se haga tu voluntad y no la mía. Y quizá Naamán hinchó sus pulmones lo más que pudo y se sumergió. La séptima vez se demoró más que las 6 anteriores. No quería salir. Quizá bajo el agua miraba sus manos si habían cambiado, si la lepra se había ido, si su carne era nueva. Cuando te sumerges en la palabra, cuando te adentras en ella, tú quieres que la palabra te toque, que la palabra te llene, que la palabra te inunde. No quieres apartarte de ella. Quieres abrazarla, quieres comerla, quieres olerla, quieres sentirla. Quieres sentir esa palabra. Así siento que estuvo Naamán, la séptima vez, sumergido este varón, solamente tú y yo, Señor, sumergido en la palabra, sumergido allí. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Un hombre nomás. Tu palabra es la que tiene poder. Tu palabra es la que me puede levantar. Tu palabra es la que me puede establecer. Nada más, no hay ningún hombre. No hay un diseño. Eres tú, Señor. Así que yo creo que Naamán está allí, sumergido, quizá por un minuto y medio, no sé cuánto pudo aguantar la respiración, tal vez, haciendo un recorrido de su vida y diciendo: afuera dioses, o quizá los mismos demonios, dioses ajenos, sálgase, usted no va a ser restaurado, usted no va a ser limpiado, usted no puede, usted no lo va a lograr, usted es un ridículo. ¿Cómo va a quedar ante el rey y ante el pueblo que lo tiene y lo respeta y lo tiene en alta estima? Pero él allí sumergido sale victorioso. Él sale, y en la medida en que va saliendo de las aguas, su rostro va cambiando. No imagino el rostro de sus criados, de alegría, de gozo, de quizá abrazándose. Mira a Naamán cómo ha cambiado, mira su rostro, ahora parece el de un bebé. Así resplandece tu rostro cuando permaneces en la palabra del Señor. Tu rostro cambia. Tu rostro no está lleno de amargura. Aunque haya la prueba, aunque haya la dificultad, aunque haya la situación, tú miras con otro aire, con valentía, con fortaleza. No tienes que echar un sermón. Una sola palabra basta para traer fortaleza, para traer vida. Tú lo cambias, porque Dios te restaura a ti. Por eso es necesario que la restauración de tu fe sea una realidad y una vivencia en tu vida. Y su carne se volvió como la de un niño. En otra versión dice que su piel volvió a él. Dios restaura internamente. Amén. Ahí empieza el proceso. Pero también te va a restaurar externamente. Es decir, te dará añadiduras. Te dará añadiduras. Dice aquí: mi alma te alaba, Señor. Verso 15. Luego volvió con sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios y se presentó delante de él y le dijo: ahora mira las palabras de un hombre que fue restaurado. Aquí ya Naamán
No es el orgulloso, ya no es el altivo, ya no es el prepotente, no es el arrogante. Ahora él va y quizá ya no se puso toda su parafernalia de militar con sus rangos. No, ahora viene humilde, rendido, un hombre mortal, ya no un superhéroe, no un Batman, no un Superman, un Robin, o qué sé yo, no. Ahora viene como un hombre normal, pero lleno ¿de qué? De humildad, de mansedumbre. ¿Cómo saber si estoy siendo restaurado? Cuando en ti hay humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Viene ahora y dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, ni siquiera en Siria. En toda la tierra hay un Dios verdadero. En Israel. En Israel. Ahí está el Dios verdadero. Ahí Naamán derribó con la restauración por un acto de fe, se derribó todos esos altares de dioses que tenía. Fueron derribados. Y dice él, no hay sino Dios en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Hasta aquí la Escritura nos muestra un hombre que no conocía de Dios, que le entró a la restauración por un acto de fe y cómo contagió a los que venían con él. Amén. Eliseo, de él no tengo mucho que hablar, era el varón de Dios, era el hombre restaurado, con sus defectos humanamente, pero un hombre restaurado, afirmado en la palabra, establecido en la palabra, en la obediencia de Dios. ¿Qué pasa con Eliseo? Eliseo no acepta los regalos. Eliseo le dice, no, mi mayor riqueza es servirle a Dios. Esa tiene que ser tu mayor riqueza. Ay de ti, ay de mí si perdemos esa riqueza. Pero nuestra mayor riqueza es poder servir a Dios, es poder agradarle a Dios, es poder tener comunión con Dios, es poder tener intimidad con Dios. Amén. ¿Ok? Naamán descendió, fue restaurado, va donde el profeta le quiere pagar por el favor, él se siente comprometido a pagarle por el favor, pero el profeta le dice, no recibiré. Detrás del profeta hay un criado, Jesse. Es el hombre que está siendo preparado por el profeta para que más adelante, cuando el profeta parta de esta tierra, él quede en su suplencia, lo quede reemplazando, quede como el futuro profeta de Dios en Israel, Jesse. Es un hombre que está aprendiendo, es un hombre que duerme al lado de Eliseo. Mi pregunta fue, ¿qué haría Eliseo mientras Naamán fue a sumergirse a las aguas? Orar. Claro. Eliseo no le dijo, Jesse, ¿ya se fue Naamán? Sí, señor, ya se fue. Ah, bueno, ese viene más tarde. Quedó calentadito de ayer, hágase un juguito y lo esperamos. No, él fue a tener una comunión. Padre, haz tu obra en él. Lo trajiste a mí, le diste una palabra, haz que él pueda obedecerla, haz que él pueda ser restaurado, haz que sea un hombre nuevo que lleve testimonio a Siria. Y de hecho tú lo ves que al comienzo de la escritura dice que a través de Naamán Siria tuvo salvación. Haz, Señor, que eso suceda en él. Él se quedó trabajando espiritualmente, en oración fuerte, metido estaba ahí Eliseo. Pero Jesse, y esta es la parte para aquellos que se apartan del camino, que se apartan
de la restauración, que se apartan y pierden la fe. Cuando tú no alimentas la fe, cuando viene una prueba para alimentar tu fe y en vez de aceptarla de parte de Dios, argumentas contra Dios, te rebelas contra Dios, disminuirá tu fe, no vuelves a leer la palabra, la dejas de congregarte, etcétera, etcétera, te vuelves en un Jesse que apartó todo lo espiritual y puso sus ojos en lo material. Verso 20. Verso 20. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, pensó, ya no meditó como aquel que estaba al lado de su Señor y que más adelante le iba a servir. Él podía haber tenido un puesto de privilegio, no delante de los hombres, mas sí delante de la gloria de Dios. Cuando tú le sirves a un hombre, tienes privilegios delante del hombre. Pero cuando tú le sirves primeramente a Dios, tienes un puesto de privilegio, una comunión con el Señor, delante de Él. Ahora bien, Jesse en el verso 20 piensa, mi Señor ha dejado marchar a este sirio, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Se atreve a pronunciar el nombre de Dios y dice, vive Jehová, que correré tras él a ver si obtengo alguna cosa. Aquellos que se apartan de la restauración corren detrás del mundo porque empiezan a buscar y a amar las cosas del mundo. Se apartan de la restauración. Perdió la oportunidad de ser el varón de Dios. ¿Sí? Satanás entró en el corazón de Jesse. Recuerda algo en tu fe que nuestro amado Señor Jesús se lo dijo a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Yo he rogado que tu fe no falte. ¿Qué le dijo el Eterno, Jehová, Yahweh, a Caín? Satanás entró en tu corazón. El pecado está delante de ti y tú puedes levantarte y señorear sobre el pecado. No dejes que el pecado te gobierne. Tú ten autoridad para resistirlo. Pero Jesse no hizo eso. Entonces en Jesse entró Satanás, ¿verdad? Con mentiras, con engaños, con argumentos. Aquel que argumenta y argumenta. Te digo algo, ni siquiera argumentes la palabra de Dios. Cuando tú declares palabra de Dios, no entres en argumentos con la palabra de Dios. No argumentes con Dios ni siquiera. Pero de tú a tú, con otra persona, no entres en argumentos. Cuando Satanás se le aparece al Señor Jesús en el desierto, en su tiempo de ayuno y de prueba, y vienen las tentaciones, Jesús no se puso a decirle, mire Satanás, a ver, es que usted no se acuerda. ¿Cómo le explico? A ver, siéntese ahí, yo me siento acá y charlamos. No solo de pan vivirá el hombre, ¿cómo se la explico? No. Él fue claro, tajante, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto. No tienes que argumentar. Si tú empiezas a argumentar, vas a caer en lazo del diablo. No tienes que argumentar. Declara la palabra tal cual como es, punto. No le agregues, no le quites, tal cual como es. Aquí Jesse empieza a argumentar, dejó ir a Naamán, dejó ir al hombre sirio, al que tiene el dinero, y nosotros en esta situación, yo sí quiero dinero, yo sí quiero poder, yo sí quiero prestigio, yo sí quiero cambiar esta túnica, quiero cambiar mi cama,
quiero cambiar. Quizás ese fue el pensamiento de Jesse en ese momento. Se desprendió automáticamente de la comunión con Dios. Cayó en lazo del diablo. Empezó a tener ambición, cosas que antes no tenía. Empezó a caer Jesse. Perdió su restauración. ¿Sabes cuál fue el postrer terminar de Jesse, verdad? Él pensó, y recuerda lo que dice el Salmo 32 en el verso 8, te estoy observando. ¿Qué instrucción ha dado Dios hoy? Obediencia a su palabra. Esa es la instrucción que ha dado. Obediencia a su palabra, actos de fe, ¿verdad? Esa es la instrucción. ¿Cómo enseñó? Sumérgete, sumérgete. La instrucción es, ve y báñate en el río. La enseñanza, sumérgete. Esa es la enseñanza. El consejo es, voy a restaurarte, voy a hacer algo contigo. Y te estaré observando, Naamán. Yo veré si tú te vas a meter 6 o 7 veces. No te puedes meter 8, porque ¿qué pasaría? Desobediencia. No atendiste mi instrucción. Te di un consejo, hasta 7. Te hiciste 8. Perdiste. Hay que aprender a oír, a discernir la voz de Dios en la palabra. Todo eso perdió Jesse. Perdió la instrucción, perdió la enseñanza, perdió el consejo, y Dios lo estaba observando. Él dijo, Eliseo no está aquí, no me está viendo, lo voy a hacer a escondidas de él. Pero para Dios no hay nada oculto. Y le dice Naamán le dice, cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, en el verso 26, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Quién estaba hablando allí? ¿Eliseo? Dios a través de Eliseo. Dile a él que cuando Naamán descendió y te dio las telas y los dineros y todo el oro y todo lo que tú le pediste, mi corazón, dice Dios a través de Eliseo, no estaba allí. Aunque tú no lo veas, ni yo tampoco, el corazón de Dios te está observando. Amén. El postrer terminar de Jesse es que él quedó con la lepra de Naamán. Así como tú puedes traer muchos con tu testimonio, con tu estilo de vida en la obediencia de Dios a los pies del Señor, también con tu actitud, con tus palabras, con tus pensamientos, puedes alejar a muchos del camino de Dios. Amén. Esta es la enseñanza y la instrucción que Dios tenía para compartir en este día. Le doy gracias al Señor. Y si alguien aquí, en esta mañana, sé que todos estamos en tiempo y en proceso de restauración. Pero si por algún motivo te sientes cansado o sientes que en verdad tú ya no resistes más, te digo de parte de Dios, como lo dijo el profeta, no desmayes. No desmayes, varón. No desmayes, varona. Puede que una puerta se haya cerrado, pero 7 están abiertas. Puede que hayas caído una vez, pero muchas veces más te levantarás. Que este sea tu callado,
tu bastón, tu soporte. No lo sueltes, no lo sueltes. Humanamente, lo repito, nos cansamos. Qué importante volver a orar. Para mí esta palabra es una enseñanza fuerte. Me tocó mucho cuando la estaba estudiando, cuando la estaba meditando, preparándola. Y Señor, quiero un banquete para mis hermanos, pero no un banquete que yo lo haga en mis fuerzas. No quiero un banquete que se deleiten, que digan, que se chupen hasta los dedos, que se deleiten en su paladar. Me gozo que el Señor me esté restaurando, que restaure a mi esposa, que restaure a mis hijas, que restaure tu hogar, que restaure tu familia, que restaure tus pensamientos, que el Señor te restaure tu forma de mirar, tu forma de hablar. Cuando hables, no ofendas, no desanimes, no apuñales con la palabra. Cuando hables, anima, exhorta. Y si ves que no puedes decir algo para levantar, cierra tu lengua, cierra tus labios. Y en tu interior, dile, Padre, yo no sé qué decir. Pon tu espíritu en mi palabra, en mi boca, para que yo diga lo que verdaderamente tú quieres que yo diga.